Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Estamos nuevamente reunidos frente a este maravilloso libro, la Biblia, nuestra guía de conducta, nuestra guía de vida, nuestra guía moral, la palabra de Dios. Vamos a hacer nuestra lectura en la segunda carta a los Corintios desde el capítulo 10. Muy bien, segunda carta a los Corintios desde el capítulo 10. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así que nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro, como dicen las Escrituras. Si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Capítulo 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro, a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia
Me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo. Para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez lo digo, no pienso que soy un necio por hablar así, pero aún otra vez empiezo, versículo 16. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas. Y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Capítulo 12. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas,
Así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esa falta. Ahora voy a visitarlos por 3ª vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las mismas pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Capítulo 13. Esta es la 3ª vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi 2ª visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Les escribo todo esto antes de ir a verlos con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos.
Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Muy bien, hemos terminado entonces la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Muy bien, quiero recordar un poco, querido amigo que nos estás escuchando, cómo se debe estudiar la Biblia. La Biblia está compuesta por 67 libros. 27 de esos libros están en el Nuevo Testamento. Esos 27 libros son los 4 evangelios que ya estudiamos, después el libro de Hechos de los Apóstoles, después está la carta a los Romanos, después está primera carta a los Corintios y después está segunda carta a los Corintios. O sea que en orden, esta segunda carta a los Corintios es el 8º libro en orden desde el principio del Nuevo Testamento. Y entonces una cosa o un aspecto importante que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar la Biblia y de estudiar la Biblia es que hay que estudiar libros completos, libros completos. La segunda carta a los Corintios entonces la hemos estudiado y la hemos leído completa y hemos entendido varias cosas. Primero, es que la principal virtud que el apóstol Pablo está demostrando en esta carta, realmente la hemos dividido en dos, y es la virtud de la integridad y de la autoridad. El apóstol Pablo ha estado demostrando que como mentor, él tiene integridad, y fue lo que leímos en los primeros 9 capítulos, capítulos 1, 2, 3, hasta el 9, el apóstol Pablo demostró su integridad. Y en ese argumento, él demostró que realmente cuando él enseña la Biblia y cuando predica acerca de Jesucristo, si la gente cree, no es porque él tenga algo especial, no es porque él tenga don de gentes, no es porque él tenga un carisma especial, sino es por el poder de Dios. Y eso, él muestra ese aspecto importante porque él está demostrando su integridad, pues porque los falsos maestros habían llegado a la iglesia de Corinto, estaban infiltrados dentro de la iglesia de Corinto y atacaban su integridad. Y decían que él estaba distorsionando el mensaje, que él era malintencionado, que el apóstol Pablo realmente no era apóstol, que no era enviado de Dios, que no era enviado por Jesucristo, que no tenía autoridad y sobre todo que no era íntegro. Y entonces ellos sí asumían eso y decían, sí, nosotros en cambio sí tenemos autoridad, nosotros sí somos íntegros, y se alababan a sí mismos y se atribuían el mérito de lo que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo demostró su integridad en sus intenciones, mostró su integridad en su sufrimiento, mostró su integridad en el amor, mostró su integridad en que él no les cobró a los corintios nada por predicarles el evangelio, antes todo lo contrario. Él estuvo en la iglesia de Corinto trabajando gratis y vivía de las ofrendas que recibía de otras iglesias. Por eso en algunas partes él dice, les robé a otras iglesias para no cobrarles a ustedes. Eso significa, recibí dinero de otras iglesias para no recibir de ustedes, para no serles una carga. Porque los falsos maestros lo acusaban de tener intención de robar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, todo lo contrario, yo no quiero su dinero, yo los quiero a ustedes. Todo lo contrario, yo no quiero su dinero, yo quiero que ustedes sean salvos. El apóstol Pablo después en los capítulos 8 y 9 demostró su integridad en el manejo del dinero, demostró su integridad en el manejo de las ofrendas. Y llegamos después al capítulo 10, capítulo 11, 12 y 13, que fueron los capítulos que acabamos de leer. En el capítulo 10 él empieza defendiendo su autoridad y él dice, ok, ya defendí mi integridad, ahora hago énfasis en defender mi autoridad. Y entonces él dice, ok, ya les he demostrado mi integridad, pero la tercera vez que vaya a visitarlos, en la primera visita el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio con ellos, fundó la iglesia, los consolidó, les predicó el evangelio, les enseñó la Biblia y se fue. De esa iglesia salieron falsos maestros que estaban infiltrados ahí y empezaron a distorsionar,
a ennegrecer, a ensuciar la imagen de Pablo y a tratar de dañar su trabajo. Él hizo una segunda visita donde corrigió problemas de inmoralidad, donde corrigió los problemas de la iglesia, donde los instruyó y donde ejerció un papel, un rol de autoridad. Y ahora cuando escribe esta carta, él está planeando una tercera visita. Y ahí por eso en los capítulos 10, 11, 12 y 13 dice, la próxima vez que los visite, ejerceré mi rol como autoridad porque he recibido autoridad de Dios. Los falsos maestros ponían en duda al apóstol Pablo y decían, pero él ni siquiera es apóstol. Él ni siquiera vio a Jesucristo resucitado él ni siquiera vio a Jesucristo en su ministerio. Y a él no fue de los que primero se les apareció Jesucristo resucitado. Y entonces ponían en tela de juicio su autoridad como apóstol. Por eso leímos aquí en estos capítulos 10, 11, 12 y 13 que él dice, yo sí soy apóstol. Yo vi a Jesucristo resucitado. Yo sí soy apóstol. Los falsos maestros, recordemos que distorsionan. Los falsos maestros se aprovechan de las personas. Los falsos maestros esclavizan a las personas. Los falsos maestros primero adulan a las personas y después las maltratan, las abofetean, las esclavizan y les quitan su dinero. Y eso lo explicó el apóstol Pablo en el capítulo 11. Después llegamos al capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice, ok, ¿ustedes quieren que yo me jacte? ¿Quieren que me sienta orgulloso y que demuestre que soy un verdadero apóstol? Pues yo fui llevado al tercer cielo. Yo vi a Jesucristo. En el cielo me fueron reveladas cosas que ni siquiera se pueden expresar con palabras. Fui testigo de cosas maravillosas. Eso lo dice aquí en el capítulo 12. Dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Fue una visión, él dice, yo no sé si fui en el cuerpo o no fui en el cuerpo, pero yo fui al tercer cielo. Fue una visión espectacular, una visión maravillosa. En el versículo 5 dice, capítulo 12, versículo 5 dice, de esa experiencia vale la pena jactarme, pero no voy a hacerlo. Simplemente me jactaré de mis debilidades. O sea, el apóstol Pablo es tan humilde que ni siquiera pretende que le rindan pleitesía o le rindan culto a pesar de que él tuvo semejantes experiencias donde Dios le reveló su palabra. Pero la prueba de que él era un verdadero apóstol es que era absolutamente humilde, no se jactaba de eso, no pedía nada de las iglesias, no utilizaba eso como un medio de sentirse más importante que los demás, como hacen los falsos maestros, y hacían los falsos maestros. Y por último, él no se hacía marketing a sí mismo, correcto, no se hacía propaganda a sí mismo. Y después el apóstol Pablo en el capítulo 13 termina diciendo, bueno, pues ya que me han cuestionado a mí, ya que me han juzgado a mí, examínense para ver si ustedes están en la fe. Capítulo 13, versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Claro, ya a lo largo de toda esta carta él se estuvo defendiendo, estuvo explicando su integridad, estuvo demostrando su autoridad y ahora termina diciendo, ok, ahora es mi turno de cuestionarlos a ustedes. Examínense para saber si su fe es genuina. Y entonces, pasando por el sendero de la verdad, esta carta a los Corintios tenemos que la principal virtud o las principales virtudes que promueve es la virtud de la integridad y de la autoridad. Una gran pregunta para nosotros. ¿Somos íntegros? ¿Somos cristianos verdaderos? ¿Obedecemos la Biblia? ¿Entendemos la Biblia? ¿La leemos? ¿Vivimos de acuerdo a sus normas? Después tenemos el segundo paso del sendero de la verdad, que es la intención. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo cuando escribe segunda carta a los Corintios? Es demostrar a la iglesia su integridad y su autoridad y prepararlos para su tercera visita. ¿Qué género literario es? Es una carta. Es la carta de un mentor a sus aprendices. ¿Quiénes son los destinatarios? Son los cristianos que vivían en la ciudad del Imperio Romano llamada Corinto, que quedaba en la provincia de Grecia, allá en Acaya. Contexto histórico, geográfico y cultural. Esta carta se escribe alrededor del 56 más o menos, después de Cristo. El apóstol Pablo está en medio de los viajes misioneros. Esta iglesia está rodeada de inmundicia, de pecado, de paganismo, de inmoralidad, de falsos maestros. Unidad, armonía, coherencia y lógica, que es el sexto paso del sendero de la verdad,
Esta carta encaja perfectamente con las dos cartas que ya hemos leído del apóstol Pablo. Encaja perfectamente con la carta a los romanos y encaja perfectamente con la primera carta a los corintios. Por eso sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque tiene unidad, armonía, coherencia y lógica. Y aplicación práctica, nos vamos a quedar con esto. Examínense para saber si su fe es genuina. Querido amigo que me estás escuchando, gran aprendizaje que nos debe dejar esta segunda carta a los Corintios. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si nuestra fe es genuina. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si somos íntegros. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si tenemos una relación personal con Jesucristo y si obedecemos las Sagradas Escrituras. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si nuestra confianza es verdadera. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos confiados en Dios. Debemos examinarnos a nosotros mismos para no ser víctimas de los falsos maestros. Maravilloso aprendizaje que hemos tenido de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Integridad y autoridad. Y sobre todo también en nuestra debilidad ver el poder de Dios. Es correcto. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!